Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Si me permiten, voy a compartir pantalla para que comencemos. Bueno, les quiero dar la bienvenida. Veo que a muchos los conozco. Espero que se sientan cómodos y que puedan aprovechar de hacer las consultas que tengan, porque a mí también me generó bastantes dudas al momento del ingreso, cuando se cambió todo lo que fue ingresos web, y bueno, fue parte del armado de esto, para contribuir, fue más que nada desde la experiencia que tuve que transitar en todo este tiempo de pandemia. Hacia este expediente, digamos, que es cuasi digital. El primer punto que voy a desarrollar va a ser más que nada el ingreso de demandas con la mesa de entradas virtuales. Me voy a detener un segundo como para explicarles algunas cuestiones que tienen que ver con las nuevas modalidades del Poder Judicial. Como ya muchos sabemos y algunos no, por esto me detengo, desde que comenzó la pandemia dejamos de ir a los juzgados, entonces se implementó el ingreso de demandas por la mesa de entradas virtual. A esto tenemos acceso los abogados que hoy estamos matriculados en la provincia. Hago esta pequeña introducción porque veo que hay varios estudiantes y algunas personas que no tienen matrícula. Entonces, hoy todos los accesos que nosotros vamos a ver tienen que ver con los abogados que estamos ejerciendo, abogados y abogadas que tenemos los sistemas. Antes de que esta mesa de entrada virtual, compartíamos mucho lo que era el sistema DECTRA, que es para poder visualizar las actuaciones judiciales. Y después íbamos a ver, como siempre, los expedientes en las mesas de entrada de manera personal. Luego de esta implementación, se armó lo que fue toda esta MEP nueva, en la cual se pueden hacer los ingresos de las demandas virtuales, los ingresos de los oficios, los ingresos de las cédulas, los ingresos también todos los escritos que vamos presentando en el transcurso del proceso, y para eso necesitamos el mismo usuario, que también es para la casilla electrónica. Bueno, voy a ir avanzando, si me permiten. Cuestiones para tener en cuenta previo al desarrollo de una demanda. Esto tiene que ver cuando nosotros ya admitimos un cliente, le tomamos la consulta, viene el cliente y nos cuenta el caso en concreto, nosotros decidimos presentar las demandas. Cuestión que las debemos presentar de manera en PDF, pero estas demandas tienen que estar impresas en papel y firmadas por nuestros representados. A la vez se tienen que escanear y de esa manera van a ser ingresadas en la mesa de entrada virtual del Poder Judicial. Yo acá les puse algunas características que a mí me resultan muy útiles, y contando con las herramientas que hoy tenemos. Por ejemplo, yo de cierta manera me manejo mucho con el celular y no con algún escáner que tenga dentro del estudio. Y una de las aplicaciones que me resultó súper útil fue la de Cam Scanner, que se baja directamente al celular y es muy fácil de usar porque uno lo que hace es marca la foto como si estuviera escaneando, y tiene una muy buena resolución y un buen realce para poder ganar cuando sea vista por los funcionarios judiciales. Esto me detengo, que por ahí puede ser como un dato que no es muy útil, pero la calidad de escaneo tiene que ser muy buena, porque en los juzgados, una vez que se recepciona dentro de la MEP, que nosotros la cargamos, que ahora lo vamos a ver, los funcionarios judiciales hacen la impresión de la demanda. Entonces esto tiene que dar claridad, porque previo a la experiencia, que al principio me ha pasado que me han salido previos diciendo que vuelva a hacer el escaneo de algunas páginas. Y muchas veces son una o dos páginas que solamente no son muy visibles porque tienen baja la resolución o son bajos de realce, y el juzgado te pide y te solicita, bajo un previo, porque no nos va a dar curso a la demanda, que enviemos la documentación con la calidad que ellos pretenden. Las cosas también que tenemos que entender es que el sistema soporta cierta cantidad de megabytes, porque al ser herramientas nuevas, con estas nuevas tecnologías, tenemos que tener en cuenta estas cuestiones. Por ahí son cuestiones que no tienen que ver con el proceso en sí, pero son cuestiones que nos tenemos que ayornar con estas nuevas modalidades. Y una de las cosas es que no supere los 20 megabytes, porque no nos va a permitir el sistema, nos va a dejar
se nos va a loguear y no nos va a permitir y no vamos a poder tener el ingreso de demanda. Esto hay que tener en cuenta más que nada cuando tenemos mucho documental, cuando hacemos muchas páginas que las escaneamos, se suele exceder el documento. Y hay que tenerlo más que nada en cuenta cuando tenemos que contestar traslados y contamos con el tiempo para no jugar con las 2 primeras horas. Una de las modalidades para poder revisar si nuestro PDF, cuánto es la capacidad del archivo, uno puede ingresar por el Adobe, se va a la selección de archivo, vamos a propiedades, como está indicado acá en la pantalla, y hacemos clic y podemos ver el tamaño del archivo. En este caso, el que yo puse de ejemplo tenía 25 kilobytes. Entonces, me va a permitir el archivo subirlo en la MEP. Y acá, en este pantalla, voy a volver para atrás, a mí se me ocurrió compartirles una de las herramientas que uso mucho y que la puedo usar de manera online. Entonces, no tengo que descargar ningún programa dentro de mi PC. Esto también me limita a la funcionalidad de la computadora, depende de la computadora que cada uno tenga. Y es una herramienta que es muy útil, en la cual se puede unir, dividir o compartir en imágenes los documentos para poder poner. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta que es cuando a veces tenemos una demanda que supera la calidad y nosotros deseamos comprimir por esta herramienta, tenemos que siempre ir chequeando la calidad. A veces suele suceder que comprimimos mucho el archivo y no controlamos la calidad de la imagen y nos las va a rebotar desde el juzgado. Por lo que ahí correspondería es que nos comuniquemos con el soporte técnico del Poder Judicial. Ahora actualmente las vías de contacto son solamente por correo electrónico, es soporte@jusneuquén.gov.ar, y lo que debemos hacer es, debemos tratar de comunicarnos con el soporte para poder explicarle la situación de que nuestra demanda no es admitida por la MEP, entonces ellos nos van a dar todo el procedimiento. Tengo conocimiento de algunos colegas que muchas veces, cuando es mucha la documental y no se puede, o sea, se ha escaneado por distintos documentos, los han hecho que se presenten directamente en la oficina y ellos le han dado las herramientas para poder cargarlo en el sistema. Esta herramienta que se puede consultar vía online nada más, mediante las páginas web, se llama iLog PDF y para mí me resulta muy, muy útil al momento de tratar de elaborar mis demandas, mis escritos o lo que fuere, para poder presentar. Tiene bastantes utilidades porque incluso podemos unir PDF. A veces cuando uno tiene varias documentación, lo que hace es la va escaneando por partes y después esto te unifica y te simplifica bastante la tarea. Con la calidad de que lo podemos visualizar. Una vez que es muy fácil de usar, yo acá medianamente lo que hice fue tratar de mostrar cómo se puede comprimir un archivo, y lo que se hace es se va seleccionando desde nuestro ordenador y desde nuestra PC, o directamente la dejamos cerca y la podemos arrastrar con el cursor del mouse, y nos va a permitir ir seleccionando las distintas herramientas que se tienen. Tiene como 2 pasos previos, que es primero cargar el archivo con el que queremos trabajar y luego descargar ese archivo, tanto que sea para convertir una imagen de JPG a un PDF, para descargar, para comprimir, o incluso para dividir y desvincular. Si nosotros tenemos un documento en PDF con alguna documental que nos envía ya el cliente, en este formato podemos dividir este PDF y podemos incorporar en nuestra demanda la que nosotros consideramos pertinente. Acá, para poder iniciar en cualquier tipo de gestión que se tiene que hacer dentro de la web, se tiene que ir. Bueno, como les decía,
Una vez que nosotros tenemos todas tenemos tanto de letra como de casilla electrónica, va a ser la de la MEP, que es nuestro usuario de matrícula. En mi caso es NQ2686, que me indica, el NQ me indica mi colegio de abogados del cual pertenezco. Y bueno, luego me piden mi contraseña, que eso uno lo va a generar como uno desee. Este es el acceso que tenemos dentro de la página de la MEP para poder ingresar. Se debe colocar el usuario. Es importante respetar el tema de las mayúsculas y las minúsculas porque si no el sistema nos rebota. Con las contraseñas pasa exactamente lo mismo. Yo acá hice una ficticia. Y se nos va a ingresar con todas estas solapas que nosotros tenemos. Vamos a tener la parte de expedientes, que está acá arriba, y es en la parte de cédulas y la parte de oficios. Eso es todo lo que se incorpora, acá se hacen todos los ingresos y todos los movimientos. Realmente son pasos como muy sencillos. Por ahí si nosotros lo que tenemos que ir viendo que el sistema medianamente con todas estas etapas se tiene que ir concluyendo para poder determinar y para poder seleccionar todos los archivos y todos los datos que nos van pidiendo. No es muy complicado, hay que tener algunas cuestiones nada más con respecto a la cantidad claro, cuáles son los datos básicos que tenemos, pero el sistema es bastante llevadero. Nos va a ir dejando avanzando medianamente cuando vamos completando por etapas. Si no completamos una etapa, no nos va a dejar avanzar el sistema. Yo acá puse los 5 pasos que corresponden los primeros son los datos básicos del expediente, es a dónde queremos llevar esa demanda, en qué fuero y de qué materia. Era muy parecido cuando nosotros recién iniciábamos que teníamos que llenar la primera planilla. Ahora esa hoja que antes se llevaba para el momento con el sobre, con el traslado de demanda y todo eso se simplifica en este primer paso que son los datos básicos. El segundo punto quiere decir con las personas, porque el sistema lo que hace luego es sacar estos datos para poder impactarlos en el sistema de ECTRA. Los profesionales que vamos a intervenir, que esto ya viene correspondido dentro del sistema, porque nosotros ya tenemos habilitado y ya tenemos un registro. Y luego los escritos y por último la confirmación con todos estos datos. En esta pantalla van a poder visualizar todo lo que primero nos pide en el primer punto, que se llama datos básicos. Primero nos va a solicitar la ciudad, todos estos datos que los que requieren, muchos tienen el autocompletado, que esto nos facilita bastante la tarea, pero todo tiene de manera, todos los puntos son sí o sí obligatorios. Tienen todos un asterisco rojo, de los cuales no vamos a poder obviar ninguno. Yo, por ejemplo, puse como ejemplo un juicio de familia sobre alimentos. Entonces, nos va a pedir primero la ciudad, esto para ver a qué jurisdicción va a corresponder. Segundo, nos vamos a tener las aplicaciones. Las aplicaciones son más que nada los fueros, juzgados de familia, juzgados ejecutivos, juzgados civiles o juzgados administrativos. Luego el fuero, que también nos va a repetir, este es el fuero de familia, por ejemplo. Y las categorías, juicio de familia o juicios de capacidad, va a decir en el ámbito de familia, en el ámbito de los civiles van a estar divididas por las OFIJUS que se tienen y luego nos va a permitir las materias. En este caso yo elegí alimentos para los hijos. Y tipo un expediente. Acá lo que tenemos que nosotros tener en cuenta es si es tipo expediente o si es un tipo de incidente o si en el caso que sea un exhorto, que tenga que ser un oficio, que también debe ser ingresado como un expediente, como una demanda, digamos, por la MEP. Luego, bueno, la moneda diferentemente tiene que ser sí o sí pesos y el monto va a depender de la calidad de la cuestión del juicio. En este caso, yo no le pongo porque tiene que ver con una cuestión de alimentos. El segundo punto que nos solicita el sistema son las personas. Las personas tienen que ser todas las partes que son partes del proceso. En este caso, sí o sí, tiene que ser el actor y el demandado. El sistema tiene un buscador de personas.
muchas veces están cargadas porque ya se han iniciado otros expedientes, entonces es muy fácil la búsqueda y nos va a pedir, lo primero que nos va a solicitar es si es de tipo físico o de tipo jurídica. Luego tenemos que incorporar el documento o el quick y nos va a salir una pantalla en la cual nos va a dar todos los datos. Nos va a pedir tipo del domicilio, en el carácter en que va, si es el actor, demandado, apoderado, administrador o todas las personas que se pueden involucrar en el proceso. Y vamos a darle continuidad, le vamos a poner siguiente. En todo caso que nosotros no le demos, no encarguemos algún paso, el sistema no nos va a dejar avanzar. Nos va a marcar con rojo y va a decir que tenemos ese recuadro o ese dato que sí o sí ellos consideran pertinentes. Aquí se puede ver desplegado para poder editar la persona, porque una vez que se busca, yo puse de ejemplo una persona física con un número de documento y sí o sí, fíjense que me pide llenar el apellido, el nombre, el domicilio y el vínculo. En este caso yo, para hacerlo un poco más divertido, le puse, por ejemplo, vínculo heredero. Y bueno, y el domicilio y el número de documento ya nos va a encontrar con la búsqueda. Hay que poner guardar en el caso de que acá nos va a permitir editar el sistema. Porque, por ejemplo, lo que suele suceder muchas veces es que con los domicilios no estén actualizados. No tiene una base de datos con, por ejemplo, un padrón. Sí, la base de datos que tiene la misma MEP es la base que se fue cargando el sistema de extra, lo que nosotros fuimos ingresando. Por eso tiene que ver que si tenemos un cliente, nosotros vamos a representar a nuestro representante, tiene varios juicios, tanto sea una persona física o una persona jurídica, lo que nos va a dejar es, nos va a dar un autocompletado, nos va a facilitar el ingreso. Y si no, vamos a tener que incorporar uno por uno todos los datos que necesitamos. Y ahí ponemos guardar. Luego nos va a dirigir en las segundas pantallas. Todo esto lo que mostré recién son ventanas emergentes que va mostrando el sistema, y ahí nos va a poner toda la lista de lo que fuimos ingresando. Yo, por ejemplo, puse 2 ejemplos, puse que Gómez José, heredero, domicilio, número de documento, Gómez Susana, vínculo también, y al costado nos va a permitir las opciones, porque capaz que nos equivocamos en algún dato, y nos va a permitir o eliminar o editar. Si nosotros ponemos eliminar, nos va a eliminar directamente todo la persona en sí, y vamos a tener que cargarla de nuevo. Y si ponemos editar, nos va a permitir editar y vamos a hacer el mismo paso anterior que ya fue explicado. Ponemos siguiente para poder ir avanzando en el cargado de nuestra demanda y nos va a llevar a la pestaña de profesionales. En este caso, ya el sistema nos va, quien esté utilizando su propia MEP, ya vamos a estar precargados nosotros. Lo que hay que tener en cuenta es que siempre el sistema, por lo menos lo que yo estuve usando todo este tiempo, siempre yo salimos con el vínculo de ponemos el vínculo, nos sale con el vínculo de apoderado. Y lo que ahí nos conviene es ver la representación que nosotros tenemos, porque esto también es un dato más para poder, para que nosotros quedemos bien cargados después de nuestra consulta por el sistema y que al juzgado le llegue bien los datos que nosotros tenemos. Yo en este caso puse la búsqueda sí o sí es por número de matrícula, o sea que no vamos a poder poner ningún profesional que no esté matriculado en los distintos colegios de la provincia. Así que sí o sí hay que tener matrícula provincial para poder trabajar con estas herramientas. Y ahí tener en cuenta solamente en esta opción para editar que el vínculo es, si en el caso que vamos como representantes, y en el caso que seamos apoderados, apoderados. ¿Y de quién? Del actor, del demandado o lo que fuere. Ahí le ponemos buscar, agregar, y si en el caso que nosotros tenemos otro colega que también está interviniendo, también se puede agregar. Y le ponemos siguiente.
En el paso 4, que es en sí el ingreso del escrito nuestro, que es de la demanda. Lo que nos va a pedir el sistema es que nosotros carguemos un archivo que previamente nuestro archivo tiene que estar unificado en PDF, a que en la imagen se ve que se puede seleccionar dos tipos de documentos. A mí, hasta en todo lo que he estado, he estado usando el sistema para cargar mis demandas, no me ha dejado jamás cargar dos tipos de PDF distintos. Me pide sí o sí que lo unifique. Así que solamente se puede cargar un solo archivo en PDF que no supere los 20 megabytes y lo que conviene por ahí es tenerlo bien a mano para poder identificar nuestro documento a cargar, porque el sistema lo que hace es, se carga directamente de nuestra computadora, de nuestra PC. Ahí se selecciona el archivo con la ventana emergente o se puede arrastrar y se pone seleccionar y guardar. En este caso, cuando nosotros vemos lo que está cargado el PDF, acá en este caso se ve que han sido dos escritos, pero sin embargo el sistema nos permite un solo escrito y vamos a poder ver y vamos a poder eliminar también el PDF si es que nos equivocamos. También el sistema siempre nos va pidiendo y nos va a ir mostrando lo que nosotros queremos admitir y cargar. Y ahí siempre tenemos que tener en cuenta ver si es nuestro documento o no, porque es lo que va a ir lo que va a ir subiendo el sistema. Por último, nos va a salir una planilla, que es lo que sería nuestra primera planilla, cuando lo hacíamos en papel, con todos los datos que se corresponden, que fuimos cargando el sistema, y nos va a pedir la confirmación. En este caso, lo que tenemos que tener en claro es ver si todos nuestros datos fueron ingresados como corresponde. Por ejemplo, acá vamos a ver los datos del expediente, las personas ingresadas, los profesionales agregados y los escritos. Nos va a dejar también registrar la fecha y la hora en que está registrado, porque esto nos va a permitir tener el seguimiento de si fue ingresado o no al sistema y el cargo en sí. Hay que tener en cuenta que para el horario de juzgado sigue siendo lo mismo. Nosotros si cargamos una demanda después de las 14 horas, el sistema lo va a tomar con el cargo a las 8 horas del siguiente día hábil. Y no teniendo en cuenta que lo subimos a las 15 horas, ya directamente pasa al otro día hábil para poder tener el comprobante y el cargo para poder nosotros ir siguiendo nuestro expediente. Ahí lo que hacemos es confirmamos todos los datos de la demanda, nos va a salir a qué juzgado fue sorteado, inmediatamente vamos a tener ese dato y nos va a salir la planilla con el comprobante. Por último, también nuestro sistema nos permite ver los expedientes que fueron ingresados. Así vamos teniendo un seguimiento de cuándo fueron ingresados para poder ver cuándo impactan en el sistema, que es nuestro sistema de consulta, el sistema de Extra. Después, para poder ingresar escritos, nosotros tenemos que abrir otra pestaña del sistema, que no es el mismo que el ingreso de demandas. En este caso nos vamos a ingreso de escritos, que está al lado de la pestaña de ingreso de demandas, que va a decir demandas, y es muy parecido al cargado al cargado que fuimos explicando recién. Nos va a pedir también dónde la ciudad, la aplicación, el organismo, el tipo, el número y el año del expediente, para poder hacer una búsqueda. Los pasos son muy sencillos, estos son 4. Primero tenemos que buscar el expediente, de dónde va a estar cargado, cargar los datos del escrito, incorporar el archivo PDF y confirmar. No, es bastante amplia la manera de búsqueda del expediente, porque tenemos que sí o sí colocar la ciudad, la aplicación, el organismo, el tipo y el número y el año del expediente. Una vez que nosotros ingresamos toda nuestra búsqueda, puede ser que muchas veces cuando nosotros queremos motivar algún expediente que esté archivado, nos va a salir una leyenda en la cual dice la situación del expediente. Si este estado procesal
no está en letra, digamos, el expediente, o sea, nos va a salir la leyenda en la cual dice archivado. Si no nos deja cargar el expediente, lo que tenemos que hacer es comunicarnos sí o sí al juzgado donde está radicado ese expediente, y no a la mesa de ayuda ni al soporte, porque no es una cuestión de sistema, sino que es una cuestión del estado y el valor que le pone cada juzgado para poder seguir trabajando en ese expediente desde las distintas herramientas que tenemos con la MEP. El organismo de erradicación es el que va a poder cambiar, digamos, el valor de ese y el estado de ese expediente para poder seguir trabajando. Muchas veces nos sale una leyenda que dice expediente archivado. ¿Está seguro que desea ingresar el escrito? Nosotros podemos ingresar el escrito porque es donde vamos a solicitar el desarchivo del mismo. Y acá vamos teniendo también las mismas características que cuando nosotros hicimos con nuestro ingreso de demanda. Tener sí o sí nuestro escrito, que tiene que estar firmado por nuestro cliente, por nuestro representado, o en el caso de nosotros actuemos como apoderados, tiene que, en algunos fueros, y esto va a depender de las prácticas que tiene cada juzgado, algunas veces yo no lo firmo y lo subo al sistema directamente, sin firma, o en algunos fueros sí me solicitan que lleve mi firma holográfica, con el sello correspondiente. Lo que hay que tener en cuenta acá, que esto se lleva para la práctica para la práctica y para poder dar la pauta al juzgado, porque tenemos que tener en cuenta que todo lo que vamos cargando va a impactar en el juzgado. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es si nuestro escrito es normal o si tiene carácter de pronto despacho. Esto es muy importante tener en cuenta porque esto le va a dar también al juzgado la pauta de cómo se tiene que resolver, porque somos nosotros los que motivamos el proceso. Y en el campo, luego, nosotros vamos cargando el tipo de modelo, puede ser, no sé, contestaciones de oficio, traslado de alguna demanda, contestación de demanda, y eso el sistema nos permite. Para poder después pasar a el cargado netamente del escrito en formato PDF. Acá es lo mismo, dice documento PDF, subimos el documento y le damos siguiente. Luego el sistema lo que nos va a hacer es un pequeño resumen de lo que fuimos ingresando. Primero nos va a dar el número de expediente, la carátula, el modelo, en este caso, cuando no son prontos despachos y no tiene que ver ninguna característica porque no es contestación de demanda, ni ingresos de oficio, que eso también nos permite el sistema. Vamos a poner modelo de presentación del acuerdo, que es el que nos habilitó el Tribunal Superior de Justicia para poder implementar la MEP. Y en el tipo de trámite vamos a poner si es normal o en el caso de ser un pronto despacho hay que poner en esta solapa pronto despacho. Y en carácter si vamos como representantes del actor o si fuéramos apoderados del demandado o de las partes porque en el proceso de quien estemos representando. En qué carácter van, dependiendo del carácter en el que nosotros vamos a estar haciendo. Bueno, eso, por último, antes que me olvide, el sistema, que abajo no lo pude tomar con el print de pantalla, que pude incorporar en mi PowerPoint, nos va a mostrar el escrito que nosotros subimos. Esto es muy importante porque a veces uno en el trabajo, cuando está cargando, a veces se confunde y va a generar que vamos a enviar un escrito y no es el que corresponde. Entonces podemos visualizar si nuestro escrito es el que es el indicado, el que tiene que ir al juzgado. Una de las cuestiones que por ahí nos ha generado dudas es el tema de las validaciones de cédulas y oficios, que es cuando viene algún cliente y ahora las cédulas que están incorporadas por el sistema ya no vienen más con la documental y en papel, solamente hoy seguimos teniendo el sistema de que el oficial notificador hace la gestión dependiendo de la jurisdicción, las circunscripciones,
hace las diligencias y va a notificar, pero las hace solamente solamente con un papel con las indicaciones más importantes de la cédula, y no, en el caso de los traslados de demanda o traslados de documentación, nosotros no vamos, quien va a recibir la cédula no va a ver toda esa documentación. Pero sí, lo que se hizo, se simplificó y se impactó, para no usar mucho el papel, fue justamente la modalidad de las validaciones de cédulas y de las validaciones de oficios. Nosotros tenemos que acceder a la solapa de servicios de la página del Poder Judicial de Neuquén, en la parte de la solapa donde dice validación, para poder ver si esa cédula pertenece y si tiene todas las características. Principalmente cuando son contestaciones de demanda, lo que primero vemos es un simple papel, y ahí uno se hace la pregunta dónde está el traslado que nos quieren hacer. Y mayormente cuando vienen los clientes es su gran preocupación. Entonces nosotros lo que podemos hacer es validamos la cédula para poder tomar en cuenta el documento que viene cargado, y vamos a observar que abajo de la cédula tenemos los códigos que nos van a permitir a nosotros, ingresando los datos, para poder ver si tiene documentos adjuntos. Nos vamos a ir a tipo de cédula, el número de la cédula, que está arriba, el código de validación, que muchas veces viene en formato de código QR, o al costado también de la demanda, vamos a tener los datos y vamos a poder copiar y presentarlos. A veces, como tiene un conjunto de letras, números y caracteres, es conveniente mirar desde el lado donde está escrito, donde sinceramente dice que podemos validarlo, y nos va a permitir validar la cédula y poder descargar la documental acompañada. Esto es lo mismo para los oficios. Para quienes trabajan en algún organismo público o alguna empresa, cuando llega algún oficio que requiere alguna información, también se puede descargar la documental que viene adjunta, y también se debe en realidad validar por este sistema y por este acceso. Una de las características que también tiene la nueva MED es los oficios. Los oficios sí o sí los tenemos que gestionar por las mesas de entrada virtual. Hay que tener en cuenta que el sistema nos va a dejar ver tanto los oficios ingresados o los oficios que vamos a ingresar. Para poder ingresarlo, primero tenemos que hacer el primer paso, que es indicar el expediente. Como si ustedes ven que tanto para subir una demanda completa como para subir escritos, el primer rango de búsqueda que tiene el sistema es primero a qué expediente corresponde, tanto ese escrito o ese oficio o esa cédula que más adelante vamos a ver. Entonces, nos va a dar una búsqueda muy sencilla, que es primero ver el organismo. Acá tenemos que ver qué tipo de juzgado es, por ejemplo, juzgado civil número 4. Después, qué tipo de expediente es, si es expediente, si es un incidente, si es un exhorto en todo caso, y luego el número de expediente, y en el otro campo nos pide el año. Y ahí ponemos buscar. Y automáticamente el sistema nos va a indicar el expediente. Hay que tener en cuenta que este sistema, con las autorizaciones que se tienen, nos va a dejar cargar dos tipos de oficios. El oficio que pueda ser diligenciado por los abogados, o los oficios que pueden ser diligenciados por el juzgado en sí. Esto lo vamos a ver más adelante, porque hay organismos que ya tienen convenios con el Tribunal Superior de Justicia y nos facilitan mucho la tarea, porque nosotros no somos los que tenemos que enviar desde nuestras casillas de correo electrónico al organismo que queramos informar o queremos solicitar información. Pero en el caso de que las mayorías, porque no todos los organismos cuentan con el oficio electrónico, vamos a tener que indicar que tiene que ser diligenciado por el abogado. Acá nos va a pedir
que tenemos que cargar el destinatario. Lo que nos va a pedir es el DNI, o en el caso que sea una persona jurídica, se cliquea persona jurídica y se pone. Puede ser, no sé, un organismo que hoy no tiene convenio, que se usa mucho, la AFIP. Y abajo se pone AFIP y vínculo, en este caso, no correspondería. Y además tenemos que poner la dirección, que es la dirección física la que se pone. Luego le ponemos agregar persona, que es de nuestro destinatario, y nos va a salir la solapa en el cual es diligenciado vía CINE, que son los oficios diligenciados de manera electrónica, que los va a hacer directamente el juzgado, o el oficio diligenciado por el abogado, que ahí nosotros vamos a tener que hacerlo desde nuestras casillas electrónicas, o vamos a tener que ir hasta el organismo si es que tiene atención al presencial, para después poder subirlo al sistema. Esto va a depender a qué organismo nosotros queremos diligenciar nuestro oficio. Nosotros ya cargamos nuestro destinatario, le dimos siguiente, y acá vamos a subir en el caso de que lleve documental. Por ejemplo, no sé, tenemos que diligenciar el oficio para autorizar una cuenta judicial, tenemos que cargar nuestro CBU, y ahí nos va a permitir el sistema. O, si es solamente un oficio sin documental, se pasa a siguiente, y no le damos la orden al sistema que va sin documental adjuntado. Esto es indistinto, no es que sí o sí tenemos que subir algún escrito o algún archivo de PDF para que nos deje gestionar el oficio. Va a depender de lo que nosotros queremos cargar en el sistema. El sistema nos permite a nosotros poder preestablecer lo que nosotros queremos solicitar. Entonces, nos va a dar un precargado con todas las herramientas que tiene que llevar el oficio, y ahí vamos a cargar. Lo que primero va a impactar en la opción donde nos deja editar, ya el sistema va a tomar el número de expediente, el juzgado donde está radicado, pero bueno, nosotros tenemos que poner la providencia que nos ordena ese oficio. Y ahí vamos a tener que editarlo de manera manual. Ahí nosotros agregamos toda la información que debemos requerir, por ejemplo, en el caso de un pedido de información a un banco para solicitar si tiene cuenta algún demandado, vamos a solicitar vamos a editar nuestro oficio que el sistema nos permite, y debemos cargar la providencia, porque en la providencia no va a estar cargada automáticamente, sino que tenemos que buscarla nosotros de nuestro sistema de extra e incorporarla en nuestra edición. Después tenemos arriba un control de herramientas que nos va a permitir poder en negrita, si nosotros queremos ordenar nuestro oficio, poder justificarlo, y es de la misma manera algunas herramientas que se tiene como nuestro sistema Word. Una vez que nosotros terminamos de completar toda esta información, en el cual nosotros ponemos a qué es lo que nosotros pretendemos con ese oficio, incorporamos la providencia que ordena, ponemos quién firmó y quién ordena, tenemos que agregar también nuestro correo electrónico, que es para que a nosotros, si bien el organismo que va a recibir ese oficio electrónico, porque está cargado por la MEP, nos va a responder a nuestro correo electrónico, y es lo que ordena, está pedido por la acordada que autoriza el diligenciamiento de los oficios y por este sistema cargado. Hay que tener en cuenta que este sistema lo que nos permite hacer es editarlo. Entonces, medianamente tenemos que ver si están todos nuestros campos para que luego no sea observado nuestro oficio. Entonces, tiene la ventaja que nosotros podemos previsualizarlo de la manera en que va a quedar, y podemos controlar todos los datos chequeados que fuimos incorporando. En el caso que esté todo correcto, le damos guardar, y ahí nos va a gestionar el número de oficio ya directamente, que va a ser enviado al juzgado. En esta pantalla, lo que pueden ver en la filmina son todas las entidades que ya trabajan con el oficio electrónico. Esto nos va a simplificar a nosotros la tarea
de trabajar, porque directamente lo que hace es lo diligencia el juzgado, y nosotros no lo tenemos que diligenciar. Entonces después la respuesta va a venir y va a impactar en el expediente. Son bastantes las que tienen, más que nada lo que son todos los ministerios, las municipalidades de Neuquén, de San Martín, también los bancos, eso nos facilita mucho, la legislatura de Neuquén, el Colegio de Escribanos, y estos son hasta el día de hoy los organismos que tienen convenio. Los otros sí o sí los tenemos que diligenciar como oficios para diligenciar por el abogado. Una vez que nosotros cargamos nuestros oficios, tenemos que ver las actuaciones que va a hacer el juzgado, si realmente fue ingresado, si está observado, o si nos han librado del oficio. Entonces vamos a oficios, ponemos oficios ingresados, y ahí nos va a salir todos los oficios donde fuimos ingresados. Y en la última parte, donde veamos estado, vamos a poder visualizar si fue ingresado, si fue confrontado, si está observado por alguna cuestión, y nos va a permitir trabajar con el sistema de DECTRA para poder ver el avance de nuestro proceso. Muchas veces cuando eso es observado, también nos sale en el movimiento y en el estado de por qué fue observado. Un ejemplo puede ser: no adjuntó el CBU que se solicita, o está mal un dato, y ahí nos va a permitir poder trabajar de otra manera y simplificar también un poco la tarea del abogado y abogada. Una vez que también lo que permite el sistema es que a veces nos contesten a nosotros los oficios, y nos lo contestan de manera electrónica, por ejemplo, por el correo electrónico nuestro que fue diligenciado. Entonces, el sistema sí o sí, esa contestación de ese oficio, nosotros tenemos por un PDF que fue respondido por el organismo, nosotros lo tenemos que cargar al sistema. Y se carga de la misma manera que un escrito judicial. Pero lo único que tenemos que tener en cuenta es que en los datos del escrito tenemos que poner contestación de oficio. Entonces el sistema va a impactar para que las dos partes que vean los abogados y abogadas intervinientes en el sistema, podamos tener en cuenta cuál es qué tipo de modelo, y vamos haciendo un seguimiento en nuestro otro sistema, que es el sistema DECTRA, que también nos permite hacer la procuración del expediente. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las cédulas, que también se cargan por la MEP. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que esta gran mesa virtual que contamos con esta herramienta, tiene que, lo que hizo la MEP fue simplificar todo lo que son ingresos de demanda, escritos, oficios, y también las cédulas. Es importante tener en cuenta que las cédulas directas no van a ser cargadas por el sistema, van a depender del fuero cómo van a ser ingresados. Por ejemplo, en el fuero de familia tenemos que llevar la copia por la mesa de entrada con la copia de traslado, para que pueda ser diligenciada, porque sí o sí la tenemos que diligenciar vía papel. Y algunas cédulas directas que pueden ser dentro de la jurisdicción, dentro de la provincia, pero en otras circunscripciones. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando acá en Neuquén y queremos diligenciar a Junín. Hay veces que lo que nos permite el sistema es diligenciarlo sin inconveniente, subir nuestra misma cédula para poder diligenciarla para poder diligenciarla a Cutralcó, por ejemplo, a otra circunscripción. Lo que hay que hacer previo a esto es llamar a la oficina de la jurisdicción, de la circunscripción que se quiere diligenciar, para poder hablar con los oficiales de notificaciones si las van a aceptar por el sistema. Nos ha pasado que, hablando con otros colegas, en algunas jurisdicciones nos han dicho que no las reciben así por el sistema. Así que previo a este paso yo les recomiendo que llamen. Y otra cuestión no menos importante tiene que ver con, que siempre fue un tema de cédulas, el tema de los domicilios. Una de las cosas que yo hago como buena práctica es primero hablar con el cliente, buscar en mi Google Maps, previo al cargado de mi cédula por el AMEP, es cotejar si realmente me ha dado un domicilio real.
porque esto va a impactar y nos va a facilitar mucho la tarea al momento de cargar en el sistema. El ingreso de cédulas es igual que el de oficios, nos va a pedir primero que identificamos el expediente en el cual queremos cargar nuestra cédula, también lo tenemos que hacer con el organismo, con el tipo, con el número y con el año, así nos hace una búsqueda y nos va a permitir seguir con el cargado. En este caso ya encontramos un expediente, nos va a visualizar el expediente en la parte superior y le ponemos siguiente. Y acá viene la parte que es un poco más complicada para todos los colegas que hemos trabajado con este nuevo sistema y con el sistema anterior, que es el cargado de los domicilios. Lo que tiene de bueno el sistema es que tiene diferentes formas de cargar esta dirección a la cual debemos diligenciar nuestra cédula. Lo que primero tenemos que hacer es identificar a la persona que queremos notificar. Sí o sí se tiene que hacer con el DNI, o en el caso que sea una persona jurídica, se puede incorporar el CUID, el nombre y el vínculo. Fíjense que el nombre está indicado que sí o sí tiene que ser un dato, es un dato que nos solicita, porque si no nos va a dar rechazada y no nos va a dejar avanzar el sistema, porque sí o sí tenemos que cargar un destinatario. Así que luego nos vamos a la dirección, que es lo que les decía con anterioridad, que es muy necesario que primero nos fijemos a dónde queremos diligenciar, porque nos va a facilitar la tarea dentro de este nuevo sistema. Si ustedes ven en la parte de direcciones, tiene tres solapas, dice manual, desde el mapa o barrios y asentamientos precargados. La primer solapita que dice manual es porque nosotros tenemos que incorporar manualmente esa dirección. No vamos a tener problema con las direcciones que son y que ya están precargadas en un Google Maps, porque el sistema trabaja con esta herramienta. Entonces no vamos a tener problema con algunas direcciones. O si queremos pincharlas, las podemos pinchar desde el mapa. Lo más conveniente es poner la dirección, no sé, que puede ser Avenida Argentina 150. Yo lo que sugiero es que uno tiene que escribir Avenida Argentina y en el momento que cliqueamos, ahí nos va a permitir poner la altura. Tiene como ese precargado de direcciones, porque lo primero que hace es dar las direcciones de las calles, pero no nos da la altura. No nos permite poner la altura y sí o sí nos va a solicitar eso para quedar precargado. Y en observaciones, si es un piso, no sé, piso cuarto, departamento B, y nos va a permitir llenar en las observaciones que se tiene. O en el caso que sea una manzana o un lote que esté bien identificado y el sistema nos lo permite buscar de manera manual, también lo vamos a poder hacer. El segundo punto es el punto de caracteres, que la mayoría de las veces es que nosotros diligenciamos al domicilio real. Aquí yo les voy a mostrar todo lo que les fui explicando anteriormente, pero con más detenimiento, pero era importante que, voy a volver para atrás, que puedan ver todos estos pasos están en una sola pantalla. Lo que yo hice para una mayor facilidad de entendimiento es dividirlo. Entonces, en este caso, como les expliqué, vamos a tener con DNI y fíjense que los datos que tenemos tienen que ser DNI, nombre y apellido. Y acá lo que uno también suele hacer, que es de muy buena práctica, es utilizar el mismo vínculo con lo que nosotros tenemos cargado en nuestro sistema. Esto tiene que ver para que lo que nosotros tenemos cargado en el sistema por la MEP coincida con el sistema de extra, que es el sistema donde nosotros vamos haciendo el seguimiento diario del expediente. Entonces tiene que ser, si la persona era un actor, un demandado, un heredero o lo que fuere, que coincida el vínculo para poder hacer las cargas de maneras prolijas en el sistema. Si nosotros ya es una persona que lo hemos notificado con anterioridad, el sistema lo va a encontrar de manera automática, digamos. Fíjense que en este caso, ahí nos va a permitir importar los datos de todas las personas.
Y en este caso sí va a salir, si nosotros ponemos el número de DNI, nos va a salir en el sistema, dice, encontramos una persona relacionada a este expediente en cédulas anteriores. Y nos va a evitar todo el precargado que hicimos con anterioridad de manera manual. Esto lo que tiene lo que tiene este sistema es que va realizando un almacenamiento de datos ingresados. Y para quienes trabajamos, a veces si tenemos muchos expedientes, nos facilita bastante el ingreso de los escritos y de las cédulas. Bueno, en este caso, yo también dividí esa primera plantilla que solamente que vamos a visualizar desde nuestro sistema para poder explicar todo lo que brevemente les dije anteriormente. Esto a veces parece que es muy sencillo, pero cuando vamos utilizando el sistema con las direcciones, a veces es un inconveniente si no tenemos y no sabemos bien cómo desplegar y cómo cargar. Primero lo que tenemos que hacer es seleccionar de qué manera vamos a buscar. La que primero voy a explicar es la que vamos a incorporar de manera manual. Como ustedes ven, acá funciona muy bien cuando la calle y la altura es precisa. Por ejemplo, yo de ejemplo puse la calle Julio Argentino Roca, que nosotros mayormente, viene el cliente y dice, no, doctora, porque vive en la calle Roca. Bueno, en el sistema hay que poner Julio Argentino Roca. Sí o sí tenemos que expresar el nombre de la calle completo para poder cargarlo en el sistema, porque si no el sistema no nos va a permitir. Y acá fíjense que yo estoy escribiendo Julio Argentino Roca y le puse la altura. Entonces el sistema va a tomar mi altura y me va a dejar preseleccionar en los distintos lugares que está precargado. Para ver Neuquén, Utralcó, Zapala, Piedra del Águila, y en este caso me permitió también de Allen de Río Negro. Vamos a poner seleccionar. En este caso le vamos a dar siguiente y va a quedar copiado nuestra dirección. Como tenemos una dirección exacta, supongamos que cargamos bien, que es Julio Argentina Roca al 50, donde queremos notificar de la ciudad de Neuquén, y podemos poner observaciones. Muchas veces, también para evitar que la cédula no nos venga rebotada, lo que a veces una sugerencia es ponerle algunos datos más. Casa, departamento, piso, eso también nos va a permitir una diligencia que sea perfecta, y algún otro dato más que tengamos, no sé, si es un portón verde, alguna característica del domicilio que nosotros lo queremos hacer, también lo podemos incorporar en observaciones. Y una vez que nosotros lo incorporamos de la manera manual, vamos a ver que en el mapa que está al costado, del lado derecho, a nosotros el sistema nos va a pinchar y nos va a poner la dirección. Entonces nos vamos a poder visualizar dentro del mapa si está bien el domicilio que nosotros incorporamos. Es automático, nosotros no lo tenemos que hacer, sino que el sistema lo que hace es automáticamente nos dirige en el mapa y nos pincha de dirección exacta, estimativamente exacta, como ustedes pueden ver. Yo acá lo que hice fue darles algunas sugerencias que tienen que ver con el domicilio, es justamente lo que les decía, es que debemos ingresar en el campo para poder ir seleccionándolo. En el campo de observación nosotros podemos ampliar este tipo de datos. Muchas veces nos pasa que tenemos manzanas, tiras, monobloc, los lotes. Esto es a fin de evitar el rechazo y el informe del área de notificación. Yo acá abajo le puse detalles, portón verde, casa blanca, etcétera, porque esto va a facilitar la tarea de los oficiales notificadores. Y vamos a evitar que nuestra diligencia nos venga rebotada y tengamos que generar una nueva cédula. Más que nada por los tiempos procesales con los cuales estamos acostumbrados a estar trabajando. En este segundo paso, que es la modalidad para poder cargarlo desde el mapa,
hay que tener en cuenta que estas dos acciones nos van a permitir, se va a hacer de manera automática del sistema. Entonces, para poder hacer la parte automática, nosotros tenemos que, sí o sí, cliquear en el mapa, buscar en nuestro mapa la dirección que nosotros queremos, con las referencias que nosotros tenemos, y cliquear un punto exacto. Lo que sí o sí nos va a pedir el sistema es que el campo de observaciones tenemos que completar. Porque, por ejemplo, si pinchamos nosotros una de las calles y no nos damos cuenta desde el sistema y pinchamos diferentes alturas, en el campo de observaciones el oficial notificador va a tener todos los datos para poder ubicarse a dónde diligenciar esa cédula. Es bastante práctico si es en el caso de que donde son domicilios que son muy fáciles de poder ubicar, pero hay otros domicilios en los cuales que son asentamientos o nuevos barrios, no los vamos a encontrar precargados. Por eso sí o sí, el sistema nos va a ir permitiendo y nos va a permitir y vamos a ver si podemos seguir avanzando y si nos tomó esa dirección. Porque si no, no nos va a dejar avanzar. El último solapa que tiene la última solapa que nos da es la de barrios y asentamientos, que en este caso son todas direcciones, las cuales no están cargadas formalmente en los registros de catastro, entonces nos van a permitir poder diligenciar nuestra cédula. Hay algunas veces que esto se hizo con la intención de poder sectorizar a dónde más o menos se tiene que diligenciar. Porque, por ejemplo, si ustedes pueden ver, ponen Neuquén, Los Hornos, Los Hornitos, Atahualca, y son todos barrios nuevos o asentamientos de los cuales no se tiene una buena indicación dentro del sistema, porque no está cargado dentro de los sistemas de catastro, y tenemos diferentes calles. Entonces primero tenemos que delimitar como más amplio, donde tenemos que diligenciar, primero sectorizar nosotros, a qué barrio o asentamiento es la dirección, y luego, sí o sí, como cuando indicamos desde el mapa, nos pide que hagamos la observación. Por ejemplo, yo acá les puse un ejemplo. Zona Neuquén, Los Hornos, Manzana 5, lote 7. Tenemos que tener en cuenta que el sistema igualmente nos va a geolocalizar. Entonces ahí podemos observar si realmente nosotros estamos cerca o no, y si es el barrio o el asentamiento al que nosotros debemos diligenciar. Así que esto también nos ayuda al sistema. Vamos precargando. Y por último, es la última parte donde nosotros tenemos que señalizar qué tipo de domicilio es. Si es del domicilio con carácter real, constituido, un domicilio laboral, un domicilio legal o un domicilio denunciado. Esto el sistema nos viene precargado, entonces nos va a facilitar a nosotros la tarea de seleccionar. Y por último, vamos a ver cómo sale cargada la persona que fuimos cargando en estos 3 pasos. Como van a ver, se ve el nombre y apellido de la persona, el DNI, el carácter, si es el vínculo, y abajo vamos a ver la dirección. Entre paréntesis, fíjense que dice laboral, porque yo le hice la indicación al sistema que el carácter del domicilio es laboral, y nos va a permitir editarlo o eliminarlo en el caso que no sea el que nosotros queramos o que nosotros nos hayamos equivocado. Eso el sistema nos permite. Como si ustedes nos pueden advertir, el sistema no es una herramienta difícil de usar, y lo que tiene de bueno es que se va haciendo por precargados, digamos, y por pasos. Entonces, al momento de realmente de ver si todo nuestro documento está en condiciones, vamos a poder chequear todos estos datos. Y esto nos va a facilitar muchísimo la tarea. Hay una parte en la cual nos va a dejar a nosotros ingresar para que es muy, muy importante al momento de diligenciar, para que nuestra diligencia de la cédula sea con mayor éxito, nos va a permitir a nosotros poner alguna ubicación, alguna foto. Yo lo que hago, que es muy recurrente a veces cuando son direcciones en las cuales son muy difíciles de ubicar, para no poner todas las características de la casa, es agarro en el Google Maps
le saco una foto de la casa de donde tengo que diligenciar, o el organismo, lo que fuere, del lugar, y se los copio, porque eso va a ser como un croquis, una imagen, para que tengan mayores características los oficiales notificadores y tenga mayor éxito mi cédula. Especialmente, esto es una buena práctica de ahora tener en cuenta para poder tener mayor éxito en los procesos, porque si no, cada vez que nos van rebotando o que cada vez que vienen no diligenciada la cédula, es tiempo procesal que nos va consumiendo en el proceso. Llevar algún documento, lo tenemos que cargar en la parte de documental. En este caso es muy importante cuando tenemos las copias de traslado, como lo mismo que en las demandas, es tener armado nuestro documento para poder ingresarlo y subirlo. Tiene que ser de manera en PDF. Porque al momento que se haga la diligencia, recuerden que la notificación de la cédula va a ir solamente una sola hoja, con toda la cédula marcada, y esa documentación que nosotros llevamos y acompañamos en PDF, que la cargamos por el sistema, sí o sí la tienen que revalidar por el sistema de validación del Poder Judicial. Si no, las personas que reciben las cédulas no van a ver lo que nosotros le cargamos. Sí o sí tienen que revalidarlo. Por eso es importante tener en cuenta todas estas pautas de que sea legible, porque esto hace una buena práctica también para el colega que tiene que responder esa demanda, toda la documental que también adjuntemos, que sea de manera legible para poder facilitarnos entre todos las tareas. Y por último, una vez que nosotros le ponemos confirmar a la documental, en el caso que lleve documental nuestra cédula o lo que fuere, vamos a confirmar y nos va a dar todos los datos. Nos va a dar el dato del expediente y se van a ver también los datos de las personas ingresadas, y ahí nos va a permitir elegir el modelo de cédula que nosotros queremos. Vean que es bastante amplio y nos permite, el sistema ya nos da toda una grilla de lo que nosotros queremos hacer para poder después editarla. Esto va a depender de lo que nosotros queramos notificar, porque si ustedes observan, las cédulas de las oficinas de violencia tienen su propio modelo. Esto tiene que ver con las prácticas que se van generando en el momento de los procesos. Y es lo mismo que los oficios. El sistema lo que nos permite es editar, y con una barra de edición, nuestra cédula. Nosotros tenemos que, en este caso, el sistema también va a tomar el dato del expediente, esto ya lo vamos a tener precargado. Ya acá en este caso hice el print de pantalla con un expediente de alimentos, ustedes pueden ver que dice, va a tener los autos, yo le saqué por el carácter reservado que se tienen las actuaciones, los nombres de los actores, y me va a salir la materia, el número de expediente y el número de juzgado. Tal cual se puede visualizar en el sistema DECRA. Para los quienes estén familiarizados pueden observar que se ve de esa manera. Nosotros tenemos que poner el número de juzgado. Fíjense que ya en este caso tengo yo precargado el domicilio y los funcionarios del juzgado del cual yo quiero generar mi cédula, y tengo que copiar y pegar mi providencia, y ahí me va a permitir editarla. Una cuestión que para tener en cuenta es que abajo de la cédula, cuando nosotros terminamos de redactarla, vamos a tener una leyenda que dice, se adjunta la siguiente documental. Y ahí nosotros tenemos que consignar si tiene documental asignada o no. Y tenemos que ver si corresponde con documental. Esto tiene que ver para poder facilitarnos a nosotros la tarea en el momento del impacto. Y vamos a darle siguiente. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que vamos a visualizar una pantalla en el cual tenemos que ver de qué manera fue ordenada esa cédula. Y acá vamos a tener si es una cédula con carácter urgente, si es personal, con habilitación de día y hora. Y esto nosotros lo vamos a seleccionar, depende cómo esté ordenado nuestra providencia, cómo nos ha ordenado el juzgado de diligenciar esta cédula, y esto lo va a admitir el juzgado.
Una vez que terminamos de hacer todo este precargado, nosotros podemos previsualizar la cédula que fuimos redactando. Y ahí podemos chequear si ha sido o no realmente como nosotros queremos y si tiene todos los datos. Lo que tiene de bueno este nuevo sistema es que cada ingreso que nosotros queramos hacer tiene como formatos ya incorporados. Esto nos facilita muchísimo la tarea. Por lo menos los que hicimos la transición y los que ustedes, sé que hay muchos estudiantes y sé que hay muchos abogados y abogadas que aún no se han matriculado, para quienes venimos litigando hace un tiempo, nos ha cambiado mucho los nuevos sistemas. Por lo menos yo puedo decir que a mí me ha facilitado mucho mi tarea diaria este sistema. Lo mismo que los oficios, para poder ver si están ingresadas, vamos a poder chequearlos desde el mismo sistema. Vamos a cédulas ingresadas y vamos a corroborar el número de estado, vamos a tener el número de expediente con todos los datos, yo los eliminé para reservar el carácter de los que estaban incorporados, vamos a ver las fechas de cargado y en qué estado están. Vamos a tener si están ingresados, si están observados por el juzgado, o en el caso de que estén confrontadas, nos va a salir confrontada, y además también vamos a poder ver las distintas actuaciones que tienen en la oficina de notificaciones, si está diligenciada, si no está diligenciada, esto también lo vamos a poder ver. Todas estas actuaciones, yo ahí abajo les puse un recordatorio, que es que tenemos que recordar que todo esto va a estar impactado en el sistema de Extra, porque si bien es otro sistema, que es el sistema de la MEP, todo lo que nosotros vayamos incorporado lo vamos a ver en nuestro sistema, en el sistema de Extra. Esto lo digo porque a veces nosotros, cuando cargamos una cédula, si yo, Lorena Canale, abogada de la actora, por ejemplo, cargo una cédula para diligenciar a un demandado, el abogado de la otra parte, del demandado, el abogado o abogada, no va a ver todo lo que yo estoy viendo desde mi sistema, de mi mesa virtual. Lo va a ver impactado recién en el sistema de Extra. Esto hay que tener en cuenta porque toda nuestra MEP solamente la vamos a ver quién es el dueño del usuario, digamos. Bueno, brevemente yo quiero explicar algunas cuestiones que tienen que ver con Zoom. No voy a entrar en muchos detalles de esto, pero sí voy a explicar algunas cuestiones que nos piden desde los juzgados. Como muchos sabemos, ahora las audiencias se están tomando no tenemos más audiencias presenciales, sino que Zoom es una nueva herramienta con las cuales tenemos varias audiencias. Yo he visto que hay algunos colegas que han sido en otras contrapartes en algunos procesos en los cuales hemos estado, y estas herramientas las hemos utilizado. Así que lo que tenemos que tener en cuenta es unas sugerencias que se tienen que tener, es que una vez que nosotros tengamos agendada una audiencia, el juzgado va a ser el que nos dé las contraseñas y las identificaciones o los links de ingreso. Una sugerencia que es una buena práctica que nos piden y nos requieren los funcionarios es que entremos con el nombre y el apellido. Y una de las cuestiones que también recalcan es que revisemos las cámaras y los audios de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que las audiencias judiciales tienen casi todos, son de carácter reservado, no se filman, y nosotros tenemos que garantizar que ese dato, dársela a las personas que sí o sí tienen que asistir a la audiencia. Es muy recurrente, y esto me ha pasado con frecuencia, es que tengamos problemas con audio. Lo que yo les sugiero es que previamente, más si no se van a conectar con el cliente en el estudio, si lo van a hacer cada uno desde su casa, porque también esto es una gran comodidad. A mí me ha pasado de que yo he estado desde la comodidad, desde mi casa, como estoy hoy ahora, y no tengo que ir al estudio, y mis clientes están en sus domicilios, poder conectarnos. Esto es lo que trae de bueno Zoom, que no nos hace movernos, que esa es la finalidad por ahí con esta emergencia sanitaria. Pero lo que trae acarreado es que, previo a esto, yo le sugiero es que cada uno haga una pequeña intervención, simulando una audiencia para que los clientes sepan todas las herramientas que tienen. Porque a veces no es muy sencillo conectar el audio desde los celulares. Y esto lo que tiene, que parece que es una simple sugerencia, lo que tiene es que las audiencias son limitadas en tiempo.
Entonces nosotros vamos a perder tiempo de nuestra audiencia en tratar de conectarle el audio o nosotros mismos tratar de conectar nuestro audio o de nuestra cámara. Nos piden siempre que tengamos la cámara prendida porque sí o sí los funcionarios tienen que ver que nosotros seamos las partes y tengan también como buena práctica que sus clientes tengan su DNI porque en algunos casos los funcionarios lo solicitan. Bueno, y ahora también quería hablar de las cuentas judiciales desde el Banco Provincia. Ya hace un tiempo, hace más o menos 3 años, que nosotros, 2 o 3 años, no recuerdo bien con precisión, contamos con la herramienta del Banco Provincia de las cuentas judiciales. Esto la verdad que nos ha traído a quienes trabajamos hace un tiempo, nos ha traído bastante comodidad porque muchas veces me acuerdo que teníamos que recurrir al Banco Provincia a solicitarle el saldo de las cuentas y generaban muchas filas y a veces perdíamos casi toda la mañana para poder generar y pedir un saldo bancario. Previo a poder tener el usuario para poder consultar estas cuentas judiciales, tengan en cuenta que todas estas herramientas son de carácter reservado, así que sí o sí nosotros vamos a tener que tener matrícula, en este caso en el Colegio de Abogados de Neuquén. Previo a esto nosotros lo tenemos que solicitar en el colegio para poder trabajar. Esta herramienta lo que nos va a facilitar la tarea y que nos facilita muchísimo en tiempo es ver los saldos bancarios, vamos a poder dar de alta las cuentas judiciales y vamos a poder visualizar las órdenes de pago. Fíjense que yo acá una de las cuestiones que les resalto acá es que sí o sí para poder acceder al sistema nosotros tenemos que estar matriculados. Este año 2021 se amplió el convenio y es una herramienta totalmente gratuita para los matriculados. Cuando nosotros solicitamos el alta al colegio, nos van a permitir el acceso y solamente entramos con el número de documento y una contraseña. Acá más o menos se puede visualizar los paneles que tenemos, podemos modificar nuestros datos personales, cambiar la contraseña, podemos dar de alta a las habilitaciones de cuentas, podemos observar en mis solicitudes las cuentas que requerimos dar de alta, porque tiene un doble paso para dar de alta una cuenta judicial. Primero tenemos que cargarla en el sistema desde VPN judiciales y luego un administrador del colegio nos va a autorizar y vamos a poder verla impactada en nuestro sistema. Y también acá fíjense que dice administrar cuentas, vamos a poder dar de alta las cuentas judiciales. Las órdenes de pago vamos a poder gestionar y ver cómo están nuestras órdenes de pago. Y en la parte donde dice ver todas mis cuentas, vamos a poder ver todas las cuentas que tenemos cargadas y vamos a poder acceder a los movimientos de los últimos 3 meses con los saldos bancarios. Bueno. En toda esta tarea de poder simplificarnos las tareas desde el Tribunal Superior de Justicia, también se han establecido otras herramientas como es el del registro de la propiedad inmueble. Para poder acceder al registro de la propiedad inmueble también tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser abogados matriculados y tenemos que tener los usuarios para poder ingresar. Una de las cosas que tenemos que sí o sí tener claro es que primero tenemos que solicitar nuestro usuario, esto se hace de manera electrónica por medio del correo electrónico del registro de la propiedad inmueble. Acá va a quedar en el Power para que ustedes puedan acceder. Y una de las funciones que se tienen es, yo acá les puse titularidades de inhibiciones y los preingresos de los formularios de condiciones de dominio y los formularios de inhibiciones, más consultas de titularidades e inhibiciones. Hay que tener en cuenta algo que es muy importante porque todo lo que es relacionado con el sistema web, nosotros hacemos un precargado. Y sí o sí, tenemos que llevar de manera en papel, ingresarlo por la mesa de entradas del registro. Porque es una condición que pone el registro. Solamente lo que nos va a permitir este sistema es ver las titularidades, inhibiciones y los preingresos.
Y además ahora, por el tema de la pandemia, se aceleró a los trámites de oficios judiciales y minutas. Entonces, desde este sistema vamos a poder nosotros precargar nuestro formato para luego, después, cargarlo y precargarlo por ingresos web. O sea que vamos a tener dos pasos. Es importante tener en cuenta que el registro, como todos saben, trabaja y se tiene que tener en cuenta la rogación. Entonces, en ningún momento vamos a tener una actuación al registro si no es por una petición concreta. Y tenemos que ser sí o sí abogados profesionales matriculados en la provincia. Otra de las cosas que también hay que saber es que, por ejemplo, las medidas cautelares de extrañas jurisdicciones se deben ingresar con las formalidades de la ley 22.172, o sea que se deben ingresar en formato papel. Se tiene que ir hasta el registro, solicitar el turno y llevar el papel para que nos den el número de mesas nos den el número de trámite e ingresarlo por la mesa. Pasa lo mismo con los levantamientos, con algunas medidas, con las medidas y con todo lo que nosotros querramos hacer en el ámbito federal. Sí o sí lo tenemos que llevar en papel. Fíjense que yo puse que para la amplitud de los trámites que nosotros tenemos que podemos hacer, sí o sí tenemos que tenerlo, para poder pedir informes de titularidades o inhibiciones, tenemos que tener en cuenta los formularios. Y también una de las cosas que a mí me gustaría que ustedes tengan presente es que en todas estas herramientas que se fueron digitalizando, que fuimos avanzando, el registro de la propiedad del automotor también. Tenemos diferentes informes que se pueden gestionar. Acá yo le puse brevemente, lo que hice fue solamente algunas herramientas que son las transferencias digitales, las transferencias online y los informes online. Yo no me voy a detener mucho en esto, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Ya lo había evaluado y tendría que ser como un módulo aparte. Pero una de las cosas que funciona muy bien son los informes online que se pueden hacer. Yo lo he usado mucho para cuando quiero ver dónde está consignado algún dominio donde está radicado porque a veces vienen los clientes que no tienen esa información y se lo gestiono desde el estudio. O en el caso de las inhibiciones, también requiero un informe previo y lo que me ha facilitado la tarea es que ahora lo hago todo de manera online. Tengan en cuenta que todos estos informes requieren el pago de tasas y aranceles y se puede solicitar de manera totalmente digital porque lo podemos hacer por Mercado Pago. Bueno, yo acá voy a salir de compartir pantalla. Les quiero agradecer a cada uno de los que estuvieron escuchando y especialmente al espacio de abogados y abogadas pluralistas, al Observatorio de Graduados de la Universidad Nacional del Comahue por la oportunidad. Espero que les haya servido. Dejo mis datos por si tienen alguna duda. Yo me acuerdo que al momento de comenzar la profesión me pasaba que tenía muchísimas dudas y a veces no sabía a dónde recurrir, así que yo dejo un canal abierto para que tanto por mi correo electrónico o por mi número de teléfono que me puedan contactar, no tengo ningún inconveniente. O si ha quedado alguna duda puntual, que tengan algún inconveniente no pueden cargar una demanda o se les dificultó con el tema de las cédulas, también lo pueden hacer. Voy a salir de compartir pantalla para poder abrir el espacio de preguntas. Muchas gracias, Lore. Excelente la exposición. Nos encantó. Y hay varias preguntas. Sí. Buenísimo. Cualquier cosa yo vuelvo a reiterar que no tengo problema, que si alguno necesita de alguna cuestión que tiene que ver con alguna cosa muy particular, que se comuniquen, no hay problema. Siempre la idea es un poco colaborar con el colega, porque los inicios de la profesión es difícil. Más que nada lo hice con esa intención y espero que haya sido clara. Si tienen alguna duda, estoy totalmente abierta para mantener el contacto también. Y muchísimas gracias a la universidad por generar estos espacios, porque creo yo que son muy importantes también para poder vincularnos entre todos y hacer
de esta profesión un poco, una profesión no tan individual, sino un poco más colaborativa y tal cual. Gracias. Bueno, Cari, decime. Me encantó. No, y aparte porque es un tema que va cambiando constantemente. O sea, podés tener muchísima experiencia, pero todo cambió a partir de la pandemia. Entonces es como que tuvimos que ponernos todos y todas en cualquier estado de la actividad profesional, año o no de matrícula que tengamos, a estudiar y a leer instructivos, y a leer instructivos del banco, a leer instructivos de Neuquén, del federal, de todo, porque todo tiene su funcionamiento. Sí, todo tiene su funcionamiento. Nos tenemos que ayornar a la digitalización, que por lo menos, no sé si les ha pasado a los otros colegas, que a mí me ha pasado que por ahí tengo que ver pautas que, no sé, nunca me imaginé ver los megabytes de un formato en PDF. O sea, y tener diferentes extensiones, formato PDF, ayornarnos. Pero bueno, es parte del avance de lo que ha traído esta pandemia, ¿no? Yo por lo menos estoy como complacida con el sistema. Bueno, si hay alguna pregunta. Mira, hay varias preguntas, Lorena. Algunas vinculadas a temas cédulas. Voy a ir de atrás para adelante como para ir avanzando. En realidad hubo una pregunta que se hizo a lo último respecto de lo que es oficios judiciales en el registro de la propiedad inmueble. Preguntan si para los oficios judiciales en que se solicite informe en el registro de la propiedad inmueble, ¿hay cómo sería el procedimiento? Hay que tener en cuenta, primero y principal, que para algunas cuestiones que no son levantamiento de medidas, el oficio se tiene que armar y se tiene que llevar al registro. O sea, no entraría por estos ingresos web. Yo no alcancé a hacerlo por ahí con las mayores características que se tiene esta nueva herramienta, porque llevaría como más tiempo. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Lo que nos permite el oficio, la herramienta esta del registro de la propiedad inmueble, es solamente hacer un precargado de lo que son levantamientos de medidas y que después el juzgado lo va a chequear en eso. Entonces, todo lo que son informes, si nosotros queremos pedir un informe, como el registro trabaja rogación, lo vamos a tener que llevar en papel a la mesa de entrada, porque de hecho muchas cosas que nosotros vamos ingresando, sí o sí tenemos que llevar el papel por turno. O sea que es un precargado, digamos. No está totalmente digitalizado, porque no tenemos una disposición técnica y no se ha cambiado la ley del registro. Excelente. Solamente es un precargado. Buenísimo. Con relación a cédulas, Lore, preguntan, ¿qué significa que viste que está el clic entre ponemos pronto, ponemos esto? ¿Qué significa que una cédula se diligencia ad hoc y con facultados? Claro, porque en este caso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en ese espacio, más que nada, recurrentemente no lo vamos a usar, básicamente, porque va a quedar al momento de cómo sale ordenado. Si nosotros tenemos alguna cédula que realmente el juzgado nos ordena que sea por facultado, ahí sí lo tenemos que chequear. Pero básicamente toda esa parte está para que el juzgado sea el que verifique con las pautas y con las condiciones. Va a salir ordenado en la providencia. O sea que si no sale ordenado, nosotros no tenemos que clicar nada. Tal cual. Es que te dice urgente, con habilitación de día y hora, y vas cliqueando ahí de acuerdo a lo que te dice la providencia. Exacto. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta justamente es eso. Cuando sale la providencia, ¿con qué característica nos ordena a nosotros diligenciar? Lo que hace el sistema es ser más preciso y más práctico. Entonces vamos cliqueando el botoncito. Perfecto. Después dice, alguien preguntó, para notificar en barrios privados, vamos a la opción, vos referías a la opción de asentamientos. Viste que hay una opción donde vos pones el domicilio, consignás vos. Bueno, si para barrios privados. Por ejemplo, en algunos barrios, por ejemplo, tenemos un barrio, por ejemplo, la Zagala, ¿no? Vamos a poder consignar la calle, la altura, y en observaciones tenemos que poner que eso en un barrio privado, que es de tal lote, y van a tener que pedir autorización.
Perfecto. Bueno, después alguien preguntó cómo se hacen en la práctica para averiguar los domicilios de una persona de la cual se desconoce el mismo. Igual, como somos colegas, se ve que entre todos empezaron a contestarle y a responder y a interactuar, que está buenísimo el chat, Lore. No te das una idea porque se empezaron a contestar, ya tenemos este programa, está otro, así que hay mucha información en el chat, les digo a todos y a todas también. Voy a hacer un compilado después del gozo con tips. Sí, pero bueno, en la práctica, ¿cómo se hace para averiguar los domicilios de las personas? Bueno, hay sistemas. Sí, eso queda también en cada abogado y abogada. A veces a mí me da risa porque a veces los clientes vienen y nosotros tenemos como esa carga de investigar a quién tenemos que demandar. Y bueno, vamos usando diferentes herramientas. Yo en mi caso, cuando no sé dónde está el domicilio real, lo que hago a veces es pido un informe prepago que le digo con Gnosis, entonces me va guiando. Porque si empiezo a generar por ahí los oficios, me voy a ir que esos oficios no me van a tener una respuesta y no me van a dar una dirección. Y una de las cuestiones también prácticas que sirve mucho, y parece que es un dato muy sencillo, es requerir los domicilios a las compañías telefónicas. Porque a veces las compañías telefónicas tienen los domicilios más, porque casi todo el mundo tiene celular, primero y principal. Y segundo, que la gente va y carga el domicilio, o sea, dice su domicilio real en las compañías de teléfono. Uh-huh. A mí me sirvió muchísimo. Después, con relación al tema oficios, Lore, alguien preguntó, ¿cómo cargamos los oficios ley? Que es un tema. Bueno, los oficios ley, primero y principal, tenemos que ver en qué juzgado, porque acá también... ¿Qué fuero? ¿Qué fuero? Primero el fuero, tenemos que ver cuál es la práctica que llevan los juzgados. Por ejemplo, en familia no se cargan por el sistema web. Pero me pasó que, esto es lo que tiene que también, que van cambiando los criterios los juzgados. En los civiles yo he cargado la cédula por ingresos web, le he puesto adjunto para que salga la cédula, y la he podido cargar por ingresos web como escrito, en el fuero civil. Y me lo han librado y después, bueno, tengo que sacar un turno en el juzgado e ir a buscar en papel, porque tengamos en cuenta que todo lo que es cédula ley en muchas jurisdicciones seguimos usando el papel. No tenemos una gran red de federal. Sería buenísimo. Yo creo que sería muy bueno, pero bueno. Eso está relacionado con otra pregunta que hace alguien, otro de los colegas, que dice, ¿qué sucede con las notificaciones a otra provincia, por ejemplo? Que es más o menos... Es con la C, no, lo mismo. Claro, con otra provincia es lo mismo que con cédulas ley, porque en realidad es justamente lo mismo. Hay que tener en cuenta que dentro de nuestra provincia, nosotros estamos divididos por circunscripciones, y cada circunscripción también tiene su oficina de notificación. Los otros días nos pasó en el estudio que teníamos que diligenciar a Cutralcó, y lo que hicimos fue llamar a la oficina de Cutralcó para ver si nos aceptaban por Syscom. Y nos aceptaron la cédula, así que estábamos chochos desde el estudio, sí. Y después desde Junín de los Andes también, lo hicimos, yo colaboré en un expediente de un colega y teníamos que diligenciar y hicimos lo mismo, llamamos y nos permitió, y el sistema también te lo permite. De hecho, cuando uno ve las direcciones, a veces salen las de otros lugares. Perfecto. Y la podemos hacer. Perfecto. Después, con relación al tema de desarchivo de expedientes, Lore, ¿se puede pedir el desarchivo del expediente por sistema MEP, ingreso web? O, sí. Debe ser dirigido al juzgado en forma directa o por mail? O sea, ¿cómo se pide el desarchivo? En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta por ahí es en el estado que está el expediente, lo que figura en nuestro sistema de ECTA. Otra de las condiciones para poder solicitar un desarchivo es adjuntar el pago de la tasa. Y lo solicitamos por el sistema de ingresos web. Puede ser que por ahí ese expediente esté radicado en otro, porque ha pasado mucho tiempo, el juzgado ha determinado que no se pueda incorporar por la MEP. Lo que hay que hacer ahí es, primero hacer la gestión de dónde está en DECTRA, verlo dónde está en DECTRA, requerirlo, y el sistema nos va a decir, primero sale la pantalla que está archivado, nos va a indicar que está archivado, y si lo queremos ingresar igual,
volvemos que sí. Pero en algunos casos no nos va a dejar si es que lo llevaron a ese expediente a otro lado o lo han sacado por alguna razón el juzgado ameritado que no lo quiere tener cargado en el sistema porque está finalizado por lo que fuere, y vamos a tener que enviar un mail a la casilla de correo oficial del juzgado donde está radicado, y ahí preguntar y ahí pedir el desarchivo, porque nosotros cada vez que nosotros desarchivamos tenemos que justificar, tenemos que dar el motivo por el cual queremos desarchivar esa causa, ese expediente, mejor dicho. Buenísimo. Otra pregunta, ¿hasta qué momento se puede corregir algún dato? Esto en lo que es la presentación del ingreso de demanda, entiendo yo. Si comenzamos la modalidad de representación con una modalidad y luego otra, ¿esto se puede modificar? O sea, ¿cómo es nuestra representación? Sí, en realidad porque es así. Primero vamos a ingresar nosotros nuestro expediente, supongamos que yo soy solamente patrocinante. Y bueno, después en el transcurso del tiempo yo presento mi poder y a mi cliente le es más cómodo que yo sea apoderada. Lo que hago es cambiar la representación, porque voy a empezar ahí a cargar escritos. Eso no hay inconveniente. Yo a veces en el momento de explicar, de desarrollar esa parte, sí, en realidad lo que quería decir era que por defecto el sistema te pone como si fueras apoderado. Es siempre. Sí. Yo cada vez que quiero cargar salgo como apoderado. Y yo me doy cuenta que es un defecto del sistema, que nosotros tenemos que agarrar y pinchar y cambiarlo. Bien. Ahí acaban de hacer una pregunta justamente, no sé si la llegas a ver, Lore, que dice, ¿cómo se hace para anular el envío de un expediente o escrito enviado ya de mal manera? Bueno, en el caso, o sea, todo lo que nosotros subimos y le ponemos confirmar, y nos sale con la confirmación y le damos clic en confirmar, va a ir al juzgado. Ya está. A mí me pasó que una vez me equivoqué de expediente, porque tengo una misma actora con varios expedientes y me confundí en el número de expediente. Mi escrito fue, lo subí intercambiados, digamos. El que iba a un expediente iba a otro, pero porque estaba en esto de la locura del trabajo. Y bueno, me salió un previo diciéndome que, una providencia diciéndome que ese escrito no iba a ese expediente, que lo radique por el sistema donde corresponde. La verdad que los juzgados en este caso son bastante accesibles, porque sabemos que todos estamos aprendiendo. Así que lo único que hicieron fue diciéndome, doctor, acá no va este expediente. Y lo que hice inmediatamente cuando me di cuenta fue cargarlo en el expediente donde corresponde. Pero no hay forma, no hay forma. Una vez que nosotros ponemos confirmación, sí o sí va a estar ingresado. Después, acá preguntan de las tasas. Bueno, el pago de tasas y bonos, acá veo que hay dos preguntas que dice, el pago de la inicial de la demanda, y como buena práctica, sí, tratamos de pagar el bono y las tasas de lo que corresponde y unificarlo en el mismo PDF. Si no, lo que podemos hacer es adjuntarlos después, como un escrito, y se adjunta. Lo que está bueno ahora con la digitalización que ha hecho el Poder Judicial, es que hoy vamos a la página tanto del Colegio de Abogados para el bono, podemos abonarlo por sistema Margo, y en el caso de las tasas iniciales, las podemos pagar por Mercado Pago. Entonces nos va a salir directamente un PDF diciendo pagado y nos va a dar el número de gestión que hemos podido hacer y después lo subimos al sistema. Bien, acá hay otra pregunta, dice, no quiero adelantarme a la exposición de la doctora Canale, pero quisiera saber, tal vez está previsto en el curso, que explicaran cómo son los pasos para presentarse en un expediente ya iniciado cuando no estamos matriculados, ya sea porque el letrado es de otra jurisdicción o provincia, o porque actuamos en causa propia y tenemos correo electrónico, en mi caso porque trabajo en Poder Judicial, no matrícula ni contraseña para ingresar al MEP. Sí o sí, con MEP, no nos va a permitir si nosotros no estamos matriculados, porque lo que es MEP, en este caso sí, es muy difícil también litigar. No entiendo un poco la pregunta, porque nosotros tenemos que saber que, por ejemplo, cada representación en la provincia de Neuquén, sí o sí, tenemos que hacerla con un abogado matriculado de la provincia.
Así que no Tal estaría cual. entendiendo un poco la pregunta a qué se refiere. Porque ahí me quedé pensando cuando dice que ella quiere representar, ella del Poder Judicial y quiere presentarse en una causa propia. Claro. Bueno, si es así, ella va a tener que recurrir a un abogado particular, que es abogado y abogada particular, que esté matriculado para poder trabajar, para poder hacerlo. Ujú. Bien, buenísimo. Yo aquí ya más o menos tengo, mira, acá tengo una. Si estamos como apoderados y tenemos firma electrónica, ¿hace falta igual la firma del cliente y el escaneo de ese escrito? No, hay que tener en cuenta esto. Yo no quise ponerle la información de la firma electrónica por una cuestión de que tenía que explicar todos los pasos para poder loguearme la firma, digamos. Uno la requiere, la firma electrónica, bueno, uno la requiere, lo tiene que dar de alta y lo puede usar. Yo la verdad que no lo estoy usando, no la he gestionado, pero sí pasa esto. Si uno va como apoderado, tiene que firmar el abogado apoderado. Como vos estás apoderado, por una representación no hace falta que firme el cliente, porque ya vos tenés un poder que lo justificaste en el proceso para poder actuar en nombre de la persona que te extendió el poder. Sí, ahí vi una pregunta que por ahí tiene que ver con esto, que tiene que ver con las firmas hológrafas. Lo real es esto, yo a veces cuando subo algún escrito que no quiero gestionar el papel, esto es un poco como para no imprimir en ese momento el papel, convierto mi documento en Word si voy como apoderada y no lo firmo yo. O sea, yo no lo imprimo a mi escrito y no firmo el escrito papel y no lo escaneo. Si directamente lo convierto en PDF. Lo real es que en cada presentación como patrocinante nosotros tenemos que contar con la firma del cliente. Así que sí o sí vamos a tener que tener el papel. Porque como yo en la introducción cuando empecé a comentar en el curso, lo real es que los juzgados, todo lo que nosotros subimos al expediente, en el juzgado lo imprimen. Entonces ellos tienen que tener una constancia. Yo no sé si más adelante, no creo, por la cantidad de tiempo que hemos venido trabajando de esta manera, nos requieran. Pero por cualquier cosa nosotros tenemos que tener reservado en nuestro estudio jurídico la firma del escrito con el del cliente, porque también va a dar fe de lo que nosotros estamos presentando. O sea, hay que tener en cuenta esas cosas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lore. Bueno, gracias, Cari. Bueno, espero que todos hayan podido quedar sin dudas, que cualquier cosa que también estoy yo a disposición. Espero que les haya gustado. Yo no tuve que apagar la cámara porque tuve algunos inconvenientes con la red, pero espero que se haya entendido más que nada eso.